Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para la gloria de Dios estamos estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a Filemón, un hermano en Cristo de Colosas, quien era un aristócrata rico. Ya que era rico y de recursos, tenía esclavos, lo cual era común en aquellos días. Como ya hemos indicado, uno de los esclavos de Filemón, de nombre Onésimo, se había escapado y de alguna manera Onésimo llegó de Colosas a Roma. Es en Roma, el lugar en donde Pablo se encuentra en prisión y donde Onésimo viene a ser compañero de prisión de Pablo. Cuando Onésimo conoció a Pablo, Onésimo no era un creyente en Cristo, pero Pablo, siendo un gran embajador de Jesucristo, evangelizó a Onésimo y ahora Onésimo era hermano en Cristo de Pablo y también lo era de su amo Filemón. Este hecho debe cambiar la manera en que Filemón recibe a Onésimo cuando éste fuese devuelto a él. ¿Por qué? Porque las leyes de aquellos tiempos decían que si un esclavo escapaba y era regresado a su amo, el esclavo quedaba a la merced del amo. Es decir, si el amo era compasivo, lo podía perdonar, pero eso casi nunca sucedía. El castigo mínimo sería que el esclavo iba a ser azotado, y como castigo máximo, el esclavo podía ser ejecutado. Esto, como era de esperarse, preocupaba a Onésimo en gran manera, por lo cual le pide a Pablo que le escriba a Filemón pidiéndole que tuviese clemencia al recibirle. Filemón era conocido de Pablo y también era creyente en Jesucristo, ya que su fe había despertado después de escuchar las prédicas de Pablo. Ya hemos estudiado los primeros 7 versículos, así que leamos la carta, la cual tiene 25 versículos. Oremos y comencemos nuestro estudio en el versículo 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Señor, háblanos por medio de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde su llamado a ser siervo de Jesucristo, Pablo ha tenido ese servicio como una honra. Pablo no se sentía digno de ser parte del cuerpo de Cristo, de servirle al Señor Jesús, y sin embargo, fue el mismo Jesús quien lo llamó. Acerca de Saulo, nombre por el que se conocía a Pablo antes de que se cambiara de nombre, el Señor le dijo a un discípulo llamado Ananías en Hechos 9:15, Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. El ministerio de Pablo fue muy importante para la expansión del evangelio. Felipe fue un tremendo evangelista que se atrevió a ir a donde los otros discípulos no iban a predicar. Fue este ejemplo que siguió Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de ir a otras ciudades y no permanecer en Jerusalén. El llamado, junto con la obediencia y pasión con la que trabajó en su ministerio, lo hizo un apóstol de Jesucristo. Para muchos, incluyéndome a mí, el 12º apóstol, el reemplazo de Judas, fue Pablo. Sí, la Biblia nos dice que Matías había sido elegido después de que los 11 echaron suertes. Pero pensemos en esto. Jesús no echó suertes para elegir a los futuros apóstoles. Jesús oró, eligió y llamó a los 11. Jesús los indoctrinó por 3 años y medio y por 40 días antes de su ascensión. Pablo reconoció a Jesús como su Señor inmediatamente en aquel encuentro en camino a Damasco, y al reconocerlo como Señor le fue obediente. ¿Qué fue lo primero que hicieron los apóstoles con aquellos que se unían a la iglesia? Los endoctrinaban. Sin embargo, Pablo no fue endoctrinado por hombre. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 19. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Como ven, Pablo se consagró a Jesús y lo más probable, en esos 3 años que pasó en la región de Arabia, fue endoctrinado por el Espíritu Santo, quien le reveló cosas profundas acerca del Señor. Después de todo, en 2 Corintios, el apóstol nos habla de un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y aunque no lo menciona por nombre, todos pensamos que está hablando de sí mismo. Todas estas cosas, hermanos, las pongo en contexto para que entiendan por qué es que Pablo le dice a Filemón lo siguiente en el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. En otras versiones dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pablo dice que si él quisiera, podría exigirle a Filemón, es decir, yo, como apóstol de Jesucristo, yo, como quien llegó a predicar el evangelio en Colosas y planteó una iglesia en esa ciudad para salvación de los predestinados, puedo decirte lo que hacer, pero prefiero pedírtelo de favor y que así sea algo que salga de ti. Pablo, con tan solo ser apóstol de Jesucristo, tenía autoridad, pero él se sentía como el padre espiritual de todos los hermanos que creyeron en Jesucristo como su Salvador por medio de él en todas esas ciudades donde él pudo plantar una iglesia. Por lo tanto, como un padre tiene autoridad sobre sus hijos, Pablo pudo ejercer su autoridad sobre Filemón, pero no lo hizo.
Pablo no utilizó ningún derecho ni autoridad, sino que miren lo que hace. Él ruega por su petición, por el favor que le quiere pedir a Filemón. Qué gran oportunidad para poder demostrar el poder transformador del Evangelio tenía Filemón en sus manos. El Espíritu Santo que moraba en Filemón lo iba a ayudar a discernir el deseo de Pablo con respecto a Onésimo. Por un lado, Filemón tenía la ley del hombre, la cual le daba todo el derecho humano sobre su propiedad, que era Onésimo. Por otro lado, Filemón tenía que aceptar que ahora sus valores morales eran superiores a lo que cualquier ley de hombre dijera. Y lo primerísimo que tenía que comprender era que ya no hay judío ni griego, que ya no hay esclavo ni libre, que no hay varón ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo Jesús, como se nos dice en Gálatas 3:8. El ruego de Pablo viene acompañado de amor, y este amor debe ser considerado, ya que Pablo es un hombre anciano. En la iglesia hay varones que son llamados ancianos a pesar de su juventud. El ser un anciano en la iglesia denota que es una persona espiritualmente madura, que se preocupa por la vida espiritual y la educación doctrinal de la congregación. El término anciano es usado tanto para el pastor, quien es un anciano con un llamado ministerial, como también es usado para alguien que no tiene el llamado ministerial. Sin embargo, Pablo no se está llamando ni pastor ni anciano de la iglesia, sino que se llama a sí mismo anciano por su edad, la cual dicen que pudo haber sido alrededor de los 60 años. Pablo, en esa edad avanzada, era un anciano que se encontraba encarcelado como prisionero que le sirve a Cristo Jesús, y esto es mencionado para tocar el corazón de Filemón. Él ha servido por mucho tiempo y ha trabajado arduamente por promover el reino de los cielos, y aquí Pablo muestra una humildad que caracterizaba su vida, porque quien verdaderamente obraba era Dios por medio de él. Hermano, qué bueno y agradable es reconocer que quien está obrando es Dios. Qué satisfactorio es darle toda la gloria a Dios por todo lo que logramos. No es necesario que nos sobreestimemos a nosotros mismos, sino que permanezcamos siempre humildes en todo lo que hagamos. Todo lo que alcancemos es para la gloria de Dios. No pongamos nuestros ojos en el hombre que miramos en el espejo, sino que siempre miremos al cielo y démosle gracias a Dios y declaremos lo fiel que Él es. Hay muchos hombres hoy día que tienen muchos títulos, profetas, doctores, apóstoles, y sin embargo se les olvida el que más valor y peso tiene: siervo. Hoy día hay muchos que no son siervos que se someten a la voluntad de Dios, sino que se regocijan en los aplausos y elogios de otros hombres. Pero la humildad de Pablo en esta carta tan personal es la que ayudará a tocar el corazón de Filemón a hacer lo que es correcto. Una persona humilde no tiene vergüenza de decir estas dos palabras: te ruego. Rogar es pedir el favor de alguien. Nosotros constantemente rogamos a Dios que obre por nosotros, y casi nunca rogamos a otros hombres por temor a que piensen que somos inferiores. Pablo conoce su posición en Cristo y conoce su posición sobre aquellos que él ha podido traer a los pies de Cristo. Por lo tanto, estas palabras no son para doblegar a Pablo, sino para llamar la atención de Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Onésimo significa útil o provechoso. Y aunque era un esclavo de Filemón, no le hacía honor a su nombre, porque no era parte del cuerpo de Cristo. Pero Onésimo escapó y llegó, no por casualidad, sino que por providencia de Jesucristo, a la cárcel donde se encontraba Pablo, donde escuchó el evangelio, y ahora Onésimo sí es Onésimo. Es decir, ahora Onésimo sí es útil o provechoso. Hermanos, hay que mirar el potencial en cada persona que viene a los pies de Cristo.
Todos nuestros hermanos tienen una función que hacer en la obra de Dios. Todos. Todos tienen un talento que aún no ha sido despertado en ellos porque no se han entregado totalmente al servicio de Dios o porque hay alguien que le está impidiendo y sirviendo de obstáculo. Yo no sé usted qué haría si usted fuese pastor o anciano en la iglesia, pero yo entrevistaría a cada nuevo creyente y les preguntaría: ¿sientes algún llamado? ¿En qué áreas te gustaría servir en nuestra iglesia? ¿Te sientes capacitado para esa área o es algo en lo que debemos trabajar? Son preguntas claves que debemos hacer a otros tanto como debemos hacernos a nosotros mismos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cómo sabe usted que es en el campo misionero que Dios lo quiere si usted no lo intenta? ¿Cómo sabe usted que es maestro en la iglesia si cuando le inquieta un tema de edificación para la iglesia no lo prepara para presentarlo? ¿Cómo sabe usted que su llamado no es a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted que no es consejero matrimonial? ¿Cómo sabe usted que su ministerio no es con los jóvenes? Todas estas son áreas que necesitan atención urgente en nuestras congregaciones y hay muchas otras que necesitan igual atención, pero nadie quiere encargarse de ellas. Onésimo, quien al igual que Timoteo era ahora considerado hijo de Pablo, ahora será de provecho para Filemón, pero solamente si es tratado como hermano en Cristo y no como esclavo. Pablo quisiera que Onésimo se quede con él porque Pablo inmediatamente lo pondría a trabajar como hizo con todos aquellos que lo acompañaban, como Timoteo, Tito, Epafras, Demas, Marcos. Sí, el mismo Marcos que una vez lo abandonó en un viaje misionero, ahora estaba junto a Pablo, y todos estos hombres eran colaboradores de Pablo. Aunque Pablo hubiese preferido que Onésimo permaneciera con él, Onésimo debía volver, y era el deseo de Pablo que Onésimo fuese colaborador de Filemón en la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Pablo estaba mirando a Onésimo con ojos espirituales de la misma manera que Dios nos mira a cada uno de nosotros. Por eso pudo identificar el potencial de lo que Onésimo podía alcanzar. Cuando Dios necesitaba levantar un juez que rescatara al pueblo de Israel de la opresión de los enemigos, Jehová se le presentó a Gedeón y le llamó guerrero valiente. Gedeón estaba escondido en un lagar sacudiendo el trigo, una actividad que normalmente se hacía al aire libre para que el viento se llevara la pajilla. Gedeón, al igual que el pueblo, estaba aterrorizado del enemigo, pero Jehová le llama guerrero valiente. ¿Por qué? Porque Jehová no le llamó por lo que él era en ese momento, sino por lo que sería en el futuro. Y Pablo aquí está haciendo lo mismo, está haciendo algo muy similar a eso. Onésimo, en su vida anterior quizás era un esclavo indolente. Quizás Onésimo robó algo a Filemón porque vemos más adelante que Pablo le pide a Filemón que ponga algo a su cuenta. Pero ahora Onésimo hará honor a su nombre y te será útil a ti si está contigo, o me será útil a mí si está conmigo. Pero sobre todo le será útil a Jesús, que siempre estará con él en los asuntos del reino. Dicen que hay que respetar para ser respetado, y Pablo aquí demuestra respeto hacia Filemón al no decidir que Onésimo se quede con él. Pablo hace lo correcto y le informa que él pudo haberse quedado con Onésimo, especialmente ahora que era un hombre regenerado en Cristo, pero decidió hacer lo correcto y enviarle a Onésimo para que esta decisión fuese voluntaria y no como una obligación. La decisión de Pablo de no quedarse con Onésimo es muy importante, porque si hay algo que debemos tener en mente, es que el evangelio no debería ser utilizado para intervenir en problemas sociales, problemas políticos o ese tipo de problemas. Me explico. Si Pablo hubiese utilizado el evangelio como excusa para que un esclavo fuese liberado, esto hubiese hecho primero que muchos esclavos cuyos amos habían puesto su fe en Cristo declararan que aceptaban al Señor de manera deshonesta, solo porque buscaban la libertad
y ya había un precedente de que el decir soy cristiano les daría la libertad. Segundo, muchos de los que eran dueños de esclavos hubiesen declarado que la iglesia era un enemigo de ellos, que buscaban una rebelión de parte de los esclavos con el fin de perjudicarles. Recordemos que Pablo está pidiendo un favor. Y cuando pedimos un favor a alguien, es porque tenemos cierta confianza con la persona. Por lo tanto, al pedir el favor no queremos que la persona se sienta incómoda u obligada cuando se le pide el favor, sino que queremos que el favor se haga voluntariamente por causa de la apreciación. No por la apreciación, sino por el amor que se nos tiene. Y esto es precisamente lo que Pablo espera, que ese amor que Filemón ha venido demostrando hacia aquellos que llegan a reunirse en su casa, ese amor que él siente por todos los hermanos en Cristo, que ese amor que Pablo ha venido escuchando de boca de otros, sea lo que lo motive a cumplir con la petición de Pablo. Es por esto que Pablo dice, recíbele como a mí mismo. Si en algo me estimas, si de verdad me amas, recibe a Onésimo como si me estuvieses recibiendo a mí. Qué bonito, ¿no? Pablo, el gran apóstol de los gentiles, le dice a Filemón, Onésimo y yo somos uno y el mismo, porque en Cristo uno somos. Repita conmigo, en Cristo uno somos. Cuando hacemos las cosas con y por amor, estamos demostrando nuestra transformación, nuestra regeneración y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos demostrando que el Evangelio no solo ha sido recibido, sino que ha sido puesto en práctica. Y estamos demostrando que el Evangelio rompe barreras. El Onésimo que escapó de la casa de Filemón era un esclavo, un hombre en cadenas literal. Sin embargo, el Onésimo que regresaba era un hombre libre espiritualmente. Era un hombre cuya alma había sido liberada del poder de las tinieblas al poder de la luz. Era un hombre que esperaba junto con Pablo que esta libertad también se produjera en el mundo físico, ya que ahora él era igual a su amo en la libertad que Cristo le había dado. ¿Recuerda usted cuando aceptó al Señor? ¿Recuerda usted cuando fue bautizado? ¿No se sintió más liviano al saber que las cadenas habían caído al suelo? ¿No se sintió libre? Esto es lo que Onésimo siente, libertad espiritual, la misma libertad de su amo. Su amo hasta ahora ha venido dando buenos frutos tras su conversión, pero esta libertad sería también dada a un esclavo que había escapado, a un fugitivo de la ley, a un hombre que tiene dueño. Esto depende de cómo Filemón reciba las últimas palabras de la carta en su corazón, las cuales estudiaremos en el siguiente episodio. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos por acompañarnos en este estudio de la carta escrita a Filemón. Señor, continúa hablándonos por medio de tu palabra. Continúa poniendo ese fuego ardiente en nuestros corazones que nos motiva y nos impulsa a estudiar tu palabra. Señor, crea en nosotros la intención y el deseo de querer aprender cada día más de ti, para que nuestra mente sea una con la mente de Cristo. Señor, bendice a cada uno de los oyentes enamorándonos de la palabra. Ayúdalos a caminar en santidad, siempre acompañados de tu Espíritu Santo. Señor, una vez más, te agradecemos por la manera en que tú obras en nuestras vidas. Y te pedimos, mi Señor, que continúes bendiciéndonos a todos y cada uno de los que te servimos fielmente. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar enamorándonos de la palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.